Bueno, comenzamos tertulia de opinión con temas que están en estos momentos siendo noticia, candentes, actuales. Vamos a hablar de los últimos pasos en la confrontación entre Ucrania y Rusia. Vamos a hablar de la Luna. Y vamos a hablar de lo que se está hablando hoy, de la publicación que lleva directamente a una hija no reconocida del rey Juan Carlos I, de nombre Alejandra. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, la verdad es que son temazos, lo tengo que decir. Y tenemos con nosotros a dos pedazos de contertulios que seguro van a dar mucho juego. Luis Pastor, muy buenas. Buen día. Bienvenido. Dolores Serrat, muy buenas. Hola, muy buenas. Son temas... Sí, el último que has mencionado, yo cuando vi el mensaje, me puso. Claro, han empezado los medios ya, los compañeros evidentemente, a pedir opinión al resto de todas las personas que pueden opinar sobre la familia real. Entonces ya hay un tutum revolutum que merece, bueno, pues que sea uno de los temas. Así que vamos a empezar por el final, ¿les parece? Venga, vamos allá, vamos a escuchar y a ver cómo hemos planteado este primer tema. ¿Es Alejandra Rojas la cuarta hija del rey emérito? ¿Tienen Felipe, Elena y Cristina una hermanastra fruto de una relación de su padre Juan Carlos con una noble muy conocida? Un libro recientemente así lo afirma, pero parece que era un secreto a voces. El emérito lo niega todo. El Mundo. No tengo ninguna hija que se llame Alejandra. Voz Populi. El rey Juan Carlos asegura que no tiene ninguna hija llamada Alejandra. El Independiente. El rey Juan Carlos se pronuncia y desmiente tener una hija llamada Alejandra. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Lo sabía el rey Felipe? ¿Cómo afectaría a la monarquía? Se lo preguntamos a nuestros invitados. Es que tengo que decirles a los oyentes que el tema monárquico, pues que está como muy en tendencia, coronación de Carlos en Londres, visita del rey emérito hace unos días a nuestro país. Una publicación de dos compañeros, en este caso llevan directamente a una cuarta hija no reconocida del rey emérito. Fíjense que en el vídeo no hemos dejado, indiferente a nadie. Hemos empezado directamente citando a Alejandra Rojas, que es quien un poco está en los focos mediáticos, pero también luego hemos contado la otra parte. El propio rey lo ha desmentido. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? ¿Aquí hay sensacionalismo o hay parte de verdad? ¿Puedo empezar por Luis? Es que... Luis Pastor. Bueno, empezar... cuando leí la noticia, aparte de decir, pues, importante, ¿no? Lo importante que era, lo primero que me vino a la cabeza es Julio, tiembla. Julio Iglesias, ¿no? Tiembla, que el emérito te va a pasar por la izquierda. Por la izquierda en sentido físico, porque sabemos que él de izquierda no tiene nada. Me parece muy lamentable, de verdad. Muy lamentable que en el siglo XXI, cuando estamos hablando de inteligencia artificial, de ir a la luna, que luego saldrá el tema, que estemos todavía hablando de algo de antaño, del pasado, como es la monarquía. El hecho de que alguien, teóricamente, sea presidente, no sé cómo le llaman, el rey. Sí, jefe del Estado. No me sabía. El rey reina, pero no gobierna. No me salía. Es que lo pone en el artículo de la Constitución. Sí. Eso es la Constitución. Sí, bueno, no hay que inventar artículos. Si queréis un día podemos hablar también de la Constitución esta que nos vendieron. Si nosotros sacamos el pues bueno, jefe del Estado, simplemente por el hecho de nacer en una familia concreta en un momento concreto, ¿no? Me parece una cosa que no tiene, claro, mi pensamiento como republicano y sobre todo como no soy del siglo XXI, soy del XX, pero que me parece un atraso lo de la monarquía, tanto la española como cualquier otra monarquía, Y tenemos otro ejemplo como es la monarquía británica o inglesa, porque los escoceses no la reconocen del todo, y otros más, pero que me parece un atraso el que todavía haya sociedades en las cuales, según donde naces, te mueres de hambre, sino que se lo preguntan a la gente que vive en Madrid en las 3.000 viviendas, en cómo están, y gente que nace en otro sitio, en la Zarzuela o similar, tal. Entonces, con relación al tema... Pero, sobre todo, por contextualizar, hay dos compañeros
periodistas que van a sacar un libro. Sale el 8 de mayo, solo que El Confidencial ha sacado ya un primer capítulo, ¿vale? Quiero decir, igual aquí también hay parte de estrategia comercial. Yo no digo que no, pero es un libro sobre el imperio nunca contado de Juan Carlos I. Es decir, van a sacar la parte económica de Juan Carlos I. Que es lo que nos importa a nosotros, Ahí es donde dan una cuarta hija llamada Alejandra, no pone apellido, de los años 70. Vamos, pero lo que llama la atención de todo esto y por lo que también se hacen eco es porque los principales corresponsales que han seguido al rey Juan Carlos y a doña Sofía, vamos, que lo dan por hecho. O sea, que lo dan por hecho que hay una cuarta hija no reconocida, pero claro, luego ya... ¿no? Y alguna más, alguno habrá. De los años 70 que se lleve poco tiempo con el resto, ¿no? Con el rey y las infantas. Bueno, yo no puedo entrar en el debate de fondo que sería el debate del libro o el debate de fondo que sería el tema de las monarquías, porque ahí tendríamos una posición absolutamente distinta. Tú siempre te has definido como republicano. Yo no sé si soy monárquica, pero tal como está la monarquía española a mí no me parece mal. En España la monarquía no nos ha ido mal en esa figura de que el rey reina pero no gobierna como jefe del Estado, y además yo creo que el rey Juan Carlos su vida desordenada ya la ha pagado con creces. Pero yendo al foco de la noticia y al margen de lo del libro, a mí me parece que esa noticia es sensacionalista, tiene más morbo que interés real. Y yo no sé si es verdad o no, de hecho no sería la primera hija extramatrimonial que le atribuyen a don Juan Carlos. Es famoso el caso del conocido como príncipe de la Bisbal, que llevó a Juan Carlos a los tribunales, nunca se admitió y no se admitió la prueba de paternidad. Podríamos hablar de esa otra presunta hija que tiene en Bélgica, nunca reconocida, y esta, hasta donde yo sé, tampoco es una hija que la haya reconocido y es más, lo sigue negando. Por lo tanto, yo creo que la finalidad de esa publicación no es otra que poner en entredicho a la monarquía e intentar seguir haciendo leña del árbol caído. Pero a mí aquí lo que realmente me preocupa o me llama la atención es que se le ha atribuido ya un nombre a esa presunta hija del rey Juan Carlos, que es una persona que tiene una vida privada, que tiene una familia, que está fuera del foco público y que en estos momentos la acabamos de colocar para lo que a mí es una tremenda violación de su intimidad. Y como consecuencias para la corona en el futuro, en principio yo creo que ninguna. El rey la ha desmentido. A una publicación, no ha hecho ningún comunicado ni nada. A una publicación, no tengo ninguna hija llamada. A mí las palabras... A una no, a todas las publicaciones que le han preguntado, porque todos los periódicos se han hecho eco de esas declaraciones. Por lo tanto, en principio, estamos en el margen de lo que es una noticia de investigación, que yo no sé si será verdad o no verdad, pero en tanto en cuanto hija no reconocida. Le voy a dar un giro más a esta noticia. Sí, Luis, luego el desmentido que ha hecho el emérito, para mí no tiene ningún valor. Si no, echamos la vista atrás. No le parece oficial, ¿no? Echar la vista atrás y todo lo que nos decía en los mensajes de Navidad. ¿Recordáis lo de la familia, lo de cumplir con la ley, con Hacienda y tal? Eso lo decía él también. Sí. Y luego resulta que no ha cumplido. Su palabra, para mí, no vale nada. Pero, por ejemplo, quiero decir que no ha habido un comunicado oficial. Por ejemplo, cuando marchó a Abu Dhabi, sí que hubo un comunicado de Casa Real diciendo que se marchaba. Es decir, en este caso, la noticia ha puesto un poco en jaque la situación, pero no ha habido ningún comunicado oficial. Le voy a dar una vuelta yo un poquito más a esta noticia. Si no tuviese tantos hijos o si no fuese cierto, quiero decir, esta información, ¿por qué hay tanta preocupación por el capital, por la inversión, por la capacidad que pueda tener el emérito en sus cuentas? Hombre, el dinero, vamos a ver, yo creo que lo has dicho tú antes sin decirlo, que el libro no es para hablar de Alejandra Rojas, creo que se llama la mujer esta, es para hablar de la cuenta B y la cuenta A y la cuenta C y F y todo el abecedario que tiene este señor a costa de todos los españoles. A todos los españoles. Incluso se reconoce, creo que en ese libro, que muchos gastos, incluido el de la Corina, otra princesa, aunque no era hija suya, porque si no hubiera sido incesto, le dio un regalo de 65 millones de euros, si no recuerdo mal. Y esta, según parece, también sale a relucir por una aportación o aportaciones
periódicas en el tiempo para que vivieran bien, y que hay que recordar que es su madre es condesa o algo así. Sí, o sea, su madre está fallecida. No, o era. Perdona, que es que como no tengo relación así por pero estamos señalando a una persona. No digo que no tengo relación con ellos así, no sé si está bien o no, no me avisaron para ir al funeral, pero, y con todos mis respetos, pero me refiero que la vida de esta persona, si la ha tenido bien, si la ha tenido, ha sido gracias a esas aportaciones que se ven están que lo nieguen, a mí que lo nieguen, no me lo creeré, pero que lo nieguen si quieren. Ha habido aportaciones, pero para este caso y para otros muchos que no han salido a prensa, para otros muchos, y desgraciadamente es por el que hemos tenido un monarca tutelado por el dictador, puesto como jefe del Estado por el dictador, asumido por el pueblo español a raíz de la Constitución esa que nos hicieron votar deprisa y corriendo, porque, por ejemplo, a los menores de 18 años no pudimos votar la Constitución. Bueno, sí que la pudimos votar. Sí, lo que voy al origen. Lo que no pudimos votar fue el Parlamento que elaboró esa Constitución, que teóricamente... Igual tenemos algo que decir. No ha hecho nada bien el rey Juan Carlos, emérito ahora. No ha hecho nada bien. Es que partimos de la base... Para ti, sí. Para mí, no. Para mí no en el sentido... ¿Crees que hay silencios pagados? ¿Cómo? ¿Crees que hay silencios pagados? Por supuesto. No, ha habido, hay y habrá. Y lo que tengo muy claro, antes lo ha dicho creo Dolors, es que no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Y pagar... ¿Te parece poco lo que le ha pasado? ¿Pero qué le ha pasado? Que si vive en un paraíso con 80 y tantos años, ya quisiera que mi padre viviera igual. Podemos discrepar en el fondo. Antes estabas hablando de que esta noticia era volver al pasado. Sí. Pues anda que tú no te has remontado al pasado, que todavía parece que no has superado la etapa de la dictadura y que no hayas vivido la transición, que la has vivido como yo. Votamos una constitución y votamos un sistema constitucional en el que teníamos como régimen español la monarquía parlamentaria, donde el rey reina pero no gobierna. Y contestando a tu pregunta, yo creo que el don Juan Carlos hizo cosas que las hizo bien. Y si no hubiera sido por la figura del rey, posiblemente la transición no hubiera sido tan pacífica. ¿Y crees que ha habido, ¿Y crees que ha habido silencios pagados? No, yo lo digo porque jefe del Estado solo hay uno. Quiero decir, entiendo cuando se está en esas esferas, imagino que el mundo se verá de otra manera. ¿Pagados por quién? Que se verá de otra manera, ¿no? Pues una hija, o sea, que no es la única, que había un señor, Alberto Solá, que descendía de Mallorca, que también se le ha asesinado, y que decir, pero ninguno ha sido reconocido, y yo no sé si son silencios pagados, pero en estos momentos estamos removiendo un pasado con una finalidad presente y futura, que es seguir mermando o perjudicando a la monarquía. Yo creo que el rey actual, el rey Felipe, tomó la decisión que tuvo que tomar, que no me imagino que en lo familiar y en lo personal no fue fácil, que era apartar a su padre de España, y yo creo que lo ha pagado con creces a nivel familiar y en la ruptura de su familia. Bueno, más allá de esto, la noticia, creo que en estos momentos a la que está perjudicando es a una persona que es privada, que tiene una familia, que no es una persona pública que esté viviendo de lo público y que se está viendo en los medios de comunicación por la opinión. Y a mí eso me parece una vulneración de su derecho al honor y su derecho a la intimidad. Pues esto en los tribunales. Vale, si esto se está removiendo, aún voy a ir un poquito más allá, es que hoy estoy muy lúcida. ¿La exhumación de los restos de Primo de Rivera es remover? Para mí sí, para él no. Ya te lo digo yo. No es remover, no es remover, es por qué sacamos al dictador y al fundador de la falange fascista como es José Antonio Primo de Rivera, con ya tradición ya dictadores todos ellos, y el resto de la familia, por ejemplo, como la familia Peña, que hay un orden judicial de que tienen que sumar los restos y no ponen todas las pegas del mundo, el ayuntamiento de Cuelgamuros, o como se llama el pueblo que está más próximo, y los benedictinos creo que son los que gestionan, fíjate, lo que gestionan un espacio de patrimonio teóricamente de todos los españoles. Me parece que son dos tablas de medir diferentes y que desde luego ese señor, como el anterior, no deberían de estar en un espacio público, tienen que estar donde están ahora, que no me importa dónde están, pero que igual que han sacado a uno, ¿por qué no han podido sacar los restos de miles y miles de republicanos que pagaron con su vida la construcción de ese monumento al fascismo como ese? Y por mí, ojalá, de verdad, lo digo, ojalá podamos eliminarlo
de la historia del Estado y sobre todo esa cruz que marca, profundamente. Tenemos que borrar la historia. Entonces tenemos que borrar la historia. No. Y en España la mentira y las lagunas negras en relación a la historia nos han perjudicado mucho porque nos han cargado de complejos. Yo creo que en estos momentos, me preguntaba si era remover el pasado. No, yo creo que toda la ley de la memoria histórica, ¿no? Sí. Una hija no reconocida del rey, una exhumación, en este caso una persona. Eso es remover el pasado. Y en lo que sí te tengo que dar la razón, que puesto que ya tenemos aprobada una ley que hablaba de la posibilidad de que las familias pudieran recuperar a sus muertos, pero los unos y los otros, porque muertos hubo por todos los bandos, pues que se haga. Y lo que no tiene ningún sentido es que en algunos casos, por ser personajes significados, se haga publicidad y propaganda y para otros se queden sin ejecutar. En eso te tengo que dar la razón. Pero en realidad eso es remover el pasado. Y cuando el pasado se remueve, se hace con interés. Y puede ser que en un futuro no muy lejano vengan otros que vuelvan a remover el pasado. Y en Zaragoza tenemos en nuestro cementerio unos pabellones de ilustres donde están enterradas personas de distinto signo, y a mí no me gustaría que en un futuro se removieran por distintas ideologías. Por lo tanto, para mí es remover el pasado. Lo único que, y agua pasada no mueve molino. Lo único que matizo es que no podemos poner en igualdad de condiciones unos muertos de un lado y otros muertos, porque unos muertos no pidieron que hubiera una guerra. Ya. Otros, y me refiero al pueblo, ¿eh? Bueno, venga, que entramos en capítulos de la historia y quiero pasar a otro tema. Y la historia siempre describen los vencedores. Sí, y agua pasada no mueve molino. Dicho esto, vamos al siguiente tema. Vean, escuchen. Estamos filosóficos. China mueve ficha en la guerra de Ucrania. El País. Xi Jinping y Zelensky hablan por primera vez desde el inicio de la guerra en Ucrania. ¿Qué le transmitió el presidente chino a Zelensky? ¿Qué espera la comunidad internacional de este diálogo? The Objective. La ONU espera que China juegue un papel útil para lograr el final de la guerra en Ucrania. Infobae. Ucrania dice que la llamada entre Zelensky y Xi Jinping abre una nueva etapa con China. ¿Qué busca China con este movimiento? ¿Y Rusia qué opina? ¿Y nuestros invitados? Se lo preguntamos. Estoy en un punto tal de esta guerra que yo no sé si este acercamiento es bueno o malo. No sé si lo que se está es amenazando más o menos. No sé si estamos más cerca de que comience el diálogo o no. ¿Qué piensan ustedes? Dolores. Vamos a ver, la guerra ha cumplido su primer año. Es una guerra que unos pensaban que iba a ser muy breve y se ha enquistado, y desde luego ha salido ya del consciente de mucha gente. Es una guerra que con el paso del tiempo ha ido perdiendo actualidad mediática, que no actualidad real, porque todos los días sigue habiendo bombardeos y sigue habiendo muertos. Pero sí que es verdad que hasta ahora China había mantenido una posición neutral, pero de un cierto apoyo tácito a lo que representa a Rusia y a Putin. Y hasta ahora no había querido hablar con la otra parte, es decir, con Ucrania y Zelensky. Yo creo que el hecho de que hayan hablado puede ser un paso adelante, siendo China un importante mediador, o pudiendo ser China un importante mediador en ese conflicto. Y de lo que ha trascendido, de lo que hablaron, a mí lo que más me ha gustado sería esa frase, ¿no?, de que para la convivencia es fundamental respetar la integridad territorial. Es verdad que se han acercado muchos líderes occidentales al líder chino, pidiéndole precisamente que tomara cartas en el asunto y en ese papel mediador. Pero mi opinión es que los chinos nunca dan puntadas sin hilo, y por lo tanto yo creo que bajo eso subyacen los importantes intereses comerciales que tiene China, que los puede tener con Rusia, pero también los tiene con Occidente. Y por lo tanto nada es gratis. Pero si sirve para que exista un mediador que pueda hablar con las dos partes y conseguir que se llegue a un acuerdo, bienvenido sea. Luis. Sí, bueno, la posición de China con relación, como comentabas, Dolores, era precisamente porque enfrente tenía no solamente Ucrania, sino Estados Unidos y la OTAN. Claro, entonces China se posiciona en el lado donde no está ni Estados Unidos ni la OTAN, para sacar beneficio. Porque la República Popular China es muy inteligente, ya está controlando gran parte de África. Del continente africano está ya bien controlado por ellos, por sus empresas. Sudamérica. Y sí, ahora está entrando ahí. Lo que le toca ahora mismo es dar
dar ese toque de atención. Y además, fíjate que si somos buenos, que les pedimos a China que medie, o que interceda, o que incluso ponga orden, ¿no? Porque aquí va a entrar, además porque se lo pedimos nosotros. Y seguramente, sí, yo creo que estaríamos llegando a un momento en el cual esta guerra no tiene más allá, que al final quien la sufre es el pueblo ucraniano y el pueblo ruso, son los paganos. Sobre todo Ucrania. Claro, porque las batallas se libran en tierra, suelo ucraniano. Es como cuando comentaba que las guerras mundiales siempre se desarrollan en Europa y ganan siempre los americanos, los Estados Unidos, mejor dicho. Pero los muertos los ponemos en Europa. Pues ahí, ellos ponen muchos. Sí, pero aquí pusimos la gran mayoría. Y en el tema de Ucrania, desde luego, quien más pone muertos es el pueblo ucraniano, pero el pueblo ruso también pone muertos, porque han muerto muchos sin tener ninguna ganas de ir a esa guerra, y más luego toda la presión y la persecución que hay en esa dictadura ruso capitalista, o no sé cómo definirla, porque de comunistas no tienen nada, o si tienen algo es la parte mala. Y desde luego yo espero que más que mediar China, como he dicho al final, ponga orden, porque creo que tiene esa capacidad económica y esa potencia en todos los sentidos, que luego lo veremos, para poner orden en un sitio donde el desorden ha brindado, y sobre todo más el personalismo o los egos, tanto del señor dictador Putin como del el presidente ucraniano Zelensky, creo que se llama, ¿no? Que él ha cogido un papel protagonista en esta guerra, y es verdad que ha servido para aguantar esa máquina de guerra que fue Rusia en un principio. Pero fíjate, ¿no? Yo creo que es un tema que no se puede poner desde la equidistancia. Al final es Rusia la que toma la decisión de ocupar un territorio de otro Estado. Y hay muchos líderes mundiales, no solo los chinos hasta ahora, sino el otro día el propio Lula da Silva, cuando vino aquí en la visita de España, intenta mantener esa equidistancia del tanto monta tanto. Yo creo que la situación no es la misma, pero es verdad que este conflicto ha colocado a Europa a las puertas de un conflicto que podría abocar en una tercera guerra mundial, y yo creo que han hecho bien los líderes europeos y entrevistándose con el líder chino y poniendo las cosas blanco sobre negro, porque esta guerra en estos momentos está enquistada, lo están pasando mal. Por supuesto muchísimo los ucranianos, pero Rusia en estos momentos tiene un ejército que está desvanecido, y la prueba la tienes en que la última llamada a filas por patriotismo no ha tenido ningún eco en la afiliación o en el apunte de las gentes, y por lo tanto hay que buscar una solución dialogada y consensuada, cosa que no es fácil que lo hagan de mutuo acuerdo y por sí mismos, sino que necesitan de la persona que tenga una capacidad de mediar. Y yo creo que los líderes europeos han pensado que esta persona puede ser Xi Jinping y el líder chino. Xi Jinping. Pronunciar los nombres chinos es que mi chino es fluido. Xi Jinping. Entonces, al final, mi pregunta es, ¿esto es bueno para que acabe la guerra? Yo creo que sí. Yo creo que marca un punto que se aproxima al final. Tú y yo, todo lo que sirva para que se utilice como arma la palabra, y creo que de momento es la línea que quieren utilizar. Por lo menos eso queremos pensar. Sí, pues bienvenido sea. Todo lo que se habla para intentar parar la muerte del pueblo, porque al final quien paga es el pueblo. Vamos a cambiar de tema. Dolores, ¿alguna vez te han prometido la luna? Así en plan romántico. Seguro. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que nunca me la he creído mucho eso. No lo sé yo. La luna según al alcance promete... de mi mano. Pero hay que reconocer que la luna cuando está llena es preciosa. Y según con quién estás también. Luis, ¿y a ti te la han ofrecido? Yo lo he ofrecido. Yo te iba a preguntar. Ay, madre mía, que estamos por terreno resbaladito, Luis. Vamos a ir terreno resbaladito. Debe ser por edad, ¿no? Date cuenta que yo soy machista en parte, por formación. Entonces eso nos cuesta mucho cambiar, o por deformación más bien. Sí. Y desde luego sí, hombre, yo le he ofrecido y se la sigo ofreciendo todos los días. Pues saco este tema porque vamos a ver, es que estáis muy cerca de poder ofrecerla, pero de verdad, quiero decir que igual en un futuro nos podemos ir a la luna. No sé yo. Ahora verán, escuchen, que vamos con el siguiente tema. China pide la luna.
Europa Press. China planea abrir su estación internacional en la Luna hacia 2030. El Economista. El plan de China para levantar edificios en la Luna con impresión 3D y un robot que fabrica ladrillos. El País. China halla una reserva de agua en la Luna de 270.000 millones de toneladas. ¿Y qué opina de esto su contrincante americano? News. China y Estados Unidos trasladan sus disputas terrenales a la Luna. ¿Será la Luna el nuevo campo de batalla por el orden mundial? ¿Por qué China y Estados Unidos quieren ir al polo sur de la Luna? ¿Se cumplirán los tratados internacionales respecto a la posible colonización de la Luna? ¿Para cuándo un europeo en la Luna? Lo debatimos con nuestros invitados. Pues este es el tema, que China quiere la Luna, que está planeando con impresoras 3D, pues bueno, ¿cómo podrían ser allí? No, que me llama la atención porque estamos hablando de sequía, a la vez del cambio climático y los incendios, y es que igual el futuro está en la Luna, ya no sé qué decirles, Luis Pastor. Yo creo que dan por amortizado el planeta Tierra. Y ahora lo que plantean es amortizar dentro de X siglos o milenios. Si decían que en 2030, que es que yo estoy con los ODS y digo, llegamos en 7 años. No, pero me refiero que a la Luna también la amortizarán. Entonces habrá que buscar otro planeta en el cual los de siempre puedan vivir bien. Porque es lamentable que a la Luna, que nosotros la vemos desde punto poético, sentimental, de belleza, como tú dices, esa luna llena, da igual la forma que tenga, menguante, creciente, da igual. En un espacio en el cual, acompañado por esas estrellas maravillosas que en algunos lugares de ese Aragón desértico o semi-abandonado se pueden ver, y digo por mi pueblo, que luego haya gente que solamente vean esa luna maravillosa por la parte economicista, a ver el agua que tiene, los minerales que tiene, a ver qué beneficio, qué precio le puedo sacar a eso, y que eso seguramente también costará vidas humanas, pues me parece muy, muy lamentable. Pero esa es la sociedad que tenemos actualmente, desgraciadamente, es la sociedad capitalista que hemos creado entre todos y todas, y que al final, como decía al principio, ha servido para amortizar dentro de X tiempo, siglo, espero que algún siglo más para que mi nieto pueda vivir ampliamente esta tierra, y tengan que buscar otro espacio para volver a amortizarlo en tiempo y seguir buscando ese lugar ideal o ese paraíso que habla la Biblia, ¿no? Lamentable. Yo lo que creo es que se ha vuelto a abrir la carrera espacial. Durante unos años ha estado como más latente. Por supuesto, se han seguido haciendo investigaciones, no sobre en torno a la Luna, sino también Marte y otros lugares. El universo es muy grande. A veces la Tierra nos hemos creído que somos los reyes del universo, pero parece que hay planetas mucho más grandes y muchas otras lugares, ¿no? en el universo, pero es verdad que la Luna siempre ha sido el paradigma, ¿no? de la que es la carrera espacial, y Estados Unidos tiene programado un próximo viaje a la Luna para 2025, que está mucho más cerca, donde además dicen que irá una mujer y que será la primera mujer en pisar el suelo. Claro, como lo pisó un hombre antes, ¿no? Pero es verdad que la novedad posiblemente viene que hasta ahora... Chino, no das puntadas sin hilo. Es verdad que hasta ahora los chinos no habían entrado en la carrera espacial, era más una cuestión. Y por eso los encuentras allí. Estados Unidos y Rusia eran las dos grandes potencias en ese ámbito, y ahora han entrado los chinos, pero además han entrado con un sentido de la propiedad, porque ellos dicen que quieren tener la Luna. Yo eso no se lo había oído nunca decir a nadie. Unos querían ir a la Luna, ahora ya es querer tener la Luna. Y cuando lo empiezas a analizar y dices específicamente al polo sur de la Luna, dices, ¿y qué habrá en el polo sur? Y que lo que parece es que hay agua que puede servir para fabricar cohetes, para favorecer asentamientos y tal. Y de ahí viene esa idea de crear una estación lunar y tal. Pero yo veo todavía muy lejano eso de que a la Luna se pueda ir a vivir, y crea, pues bueno, pues es unas noticias de esas que sirven para pensar, para investigar,
pero para verlas desde la distancia, o por lo menos yo es de esas noticias que las veo de la distancia y nos distraen de lo que es importante, ¿no? Sí, eso también es importante destacarlo. Es fuerte porque nosotros hace unas semanas, precisamente en el programa Esto es Aragón, entrevistábamos a un científico que había formado parte también de una experiencia, bueno, que tenía que ver también con la investigación, Made in también Aragón, junto con más universidades, que hablaba de la formación un poco de los sistemas, ¿no? Y de las energías, las materias oscuras. Y sí que él daba por hecho, y nos lo contaba así en los micrófonos, decía, no lo conocemos, pero daba por hecho que más galaxias, más sistemas como el nuestro están por ahí, ¿no? Y la verdad es que uno lo piensa y dice, ¿será posible que haya más lunas, más soles, más vidas, más planetas? ¿Por qué no? Porque tenemos que pensar, si antes lo comentaba Dolores, que ser los únicos habitantes de todo el universo, cuando teóricamente en otros sitios habrá, seguramente no como nosotros, con nuestro cuerpo y más, que incluso yo dudo a veces si somos así o es que nos vemos así, que no es lo mismo, ¿no? Pero sobre todo yo primero vivo muy bien en la Almozara, o sea que no me quiero más a mí la verdad es que todo ese tema espacial, el tema universo, el de la materia oscura, me suena tan abstracto que mi capacidad de comprensión no llega a poderlo alcanzar, pero sí que es verdad, y volviendo al tema de la Luna, bueno, que eso abre distintas posibilidades de investigación que de alguna manera nos pueden beneficiar, pero eso de pensar en colonizar la Luna y trasladar la Tierra a la Luna, de momento me suena a ciencia ficción, pero es verdad que lo que era ciencia ficción en la segunda mitad del siglo XX hoy es una realidad, por lo tanto, lo que puede pasar en la segunda mitad del siglo XXI o en el siglo XXII, si recordáis, no lo sé. Julio Verne ya mandó un cohete a la Luna. Bueno, estos de momento los chinos lo que quieren es destruir satélites. Me refiero que el ser humano mirando hacia el espacio siempre ha tenido esa visión utópica de querer llegar allí, ¿no? De hecho, el hombre hemos querido volar. Y el fondo del mar, 20.000 leguas de viaje submarino. Pero yo a veces me parece, o sea, todo lo que sea investigación para mejorar la calidad de vida de la gente lo veo fenomenal. Lo que también es de hecho de menos que una parte de esa inversión que hacen, que luego al final va destinada a proyectos militares, como antes tú comentabas, no sea destinada en la Tierra a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Tierra. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que se está gastando en temas de estudio científico y tal, porque una parte, aunque fuera pequeñita, se lo gasta en su población en mejorar su calidad sanitaria que tienen allí. O, por ejemplo, en China, ¿por qué no hacen lo mismo? Con lo mismo, el mismo motivo. ¿Por qué no mejora la calidad de vida de la gente? En el caso de los chinos y en relación con lo de la Luna y su carrera espacial, de momento lo que quieren es tener cohetes para destruir los satélites de otros y colocarlos para mandar. Que eso es el interés para mandar. Ese es el interés. Eso es geopolítica. Pero en cualquier caso, bueno, pues son de esas noticias curiosas que hay que verlas desde la distancia, pero también es interesante conocer y saber a dónde se puede llegar. Y lo que sí es real es que en 2025 Estados Unidos quiere tener una misión tripulada para que aterrice una mujer, oye, tiene sus hitos. Ya han ido muchos hombres. No, bueno, pero mujeres técnicas que han ido en misiones espaciales, ya las ha habido. Estamos hablando del aterrizaje y como lo dicen los medios, pues yo lo reproduzco y me parece bien. Pero hay que ver el trasfondo de todas esas cuestiones y de momento que China entre es porque le ha visto una salida y un interés comercial. Y lo mira, y corto ya. Cortamos que sí, no... que estas noticias de que la gente seguirá por lo tal, por ejemplo, también la guerra de Sudán. Es otra guerra que se está produciendo actualmente, ahora mismo, en África, que está muriendo muchísima gente. Y que hemos tenido problemas para sacar a españoles y extranjeros. Y que parece como... Bueno, ya no hablemos de las guerras del Cuerno de África, Somalia, Yemen... En fin. Y de los conflictos de Oriente Medio. O sea, que la Tercera Guerra Mundial no se ha celebrado, no se han puesto número, pero ya la Tercera Guerra Mundial hace tiempo que está. Venga, nos vamos a quedar con todo esto. Gracias a los dos por estar un viernes más con nosotros. Solo una cosa. ¿Qué? Que juega el Zaragoza y quiero que gane aquí. Sí, que tenemos que ganar para seguir subiendo. Mira, un día voy a hablar de Zaragoza, de la Romareda, a pesar del Mundial y de todo lo que se está... Cualquier día también vamos a pesar de posiciones
sobre Romareda, Bueno, de pero todas Zaragoza formas, queremos que Luis, suba. creo que Esta así temporada podemos no, la decir que que viene. hemos conseguido salvarnos, temporada cosa no, que la hace que un viene. tiempo no era tan fácil. No, ¿eh? no, la temporada que viene espero que podamos subir y podemos Por eso, que ir a quiero decir celebrarlo. que hemos dado un paso A ver, adelante. porque estaría muy bien estrenar una nueva Romareda con un equipo que suba. Pero que Hombre, no sea sería privada. Sería genial. Sí, pero que no sea Además, privada. Y no tenemos ni idea de fútbol, ¿eh? Pero que no sea privada, que sea pública. Bueno, Y ese es otro debate. dale con la burra al prado. Venga, gracias a los dos por estar con nosotros. Que gane Zaragoza. Suerte. Bueno, por supuesto. Suerte, En Luis. Talto Zaragoza. Gracias a los dos. Terminamos este espacio. Les dejamos con el resto de la programación.